Namaste, Dios le bendiga. Vamos a hablar en este video las razones, la posible razón por lo cual nosotros nos bautizamos jóvenes. Hablo, por ejemplo, en la Iglesia Cristiana Católica. A lo mejor hay diferencias entre otras iglesias cristianas que apuntan que uno se tiene que bautizar después de tener uso de conciencia, que haya escogido conscientemente y voluntariamente su religión, y no es un punto equivocado, pero hay razones por las cuales es aconsejable bautizarse desde muy pequeño. Las voy a esgrimir acá. ¿Qué es el bautizo? El bautizo pasan muchas cosas, ¿ok? Pero es el comienzo de un camino de fe. Ese es el bautizo. Pasan unas cosas, en ese bautizo, en un bautizo se mueven energías hermosas, se producen bendiciones que llegan al alma, la esencia del Espíritu Santo viene a alojarse en el alma del bautizado, ¿okay? Y eso posibilita, ¿okay?, que el alma tenga la fuerza, si se da la oportunidad, de vivir una vida espiritual, ¿okay? Dije correctamente, si se da la oportunidad, si se logra tener la oportunidad. No quiere decir que ya el bautizo haga a la persona ya espiritual, no. Prepara el camino, se comienza un camino que a lo mejor no se llega a recorrer. Entonces es el camino es el inicio de un camino de fe. Ese es el bautizarnos. A diferencia, por ejemplo, en la parte cristiana católica de la confirmación, que no es más que confirmar ese camino que comenzamos en el bautizo. Y si yo solo digo esto, la idea de que debemos bautizarnos adultos cobra fuerza. Pero por eso lo hace verdad. No necesariamente. La alusión de que vamos a esperar que sea adulto para que escoja su propio camino, su propio camino espiritual, puede no ser prudente. ¿Okay? ¿Por qué? Muchos de ustedes pueden decir, el niñito no tiene conciencia para andar un camino de fe, para transitar un camino de fe. Y eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Pero ¿acaso el único implicado en un bautizo es el niño? No. Cualquier persona que haya ido a los cursos de preparación para padrinos sabe que los padrinos son protagonistas de esa iniciación en el camino de la fe. Quien haya ido y haya atendido, haya prestado atención a esos cursillos, saben que los padrinos, cuando aceptan al ahijado, se convierten en los garantes de la fe. Los padrinos deben guiar al ahijado en la fe. Por lo tanto, no está solo el niño. El niño puede tener cierta conciencia pobre, ¿okay?, de lo que tiene que hacer, de la importancia de Dios, de cómo se tiene que comportar, pero los padrinos son los que tienen que hacer eso. En muchas de nuestras culturas modernas, ¿cuáles son los criterios de escogencia de un padrino? Mi amigo del alma, el que puede ayudar a mi hijo económicamente en caso que yo como padre o madre falle, el que me puede ayudar con la crianza, ¿cuál? Humana, del niño, pero está de forma generalizada ausente la importancia espiritual de un padrino. La escogencia de un padrino
debe ser bajo total y absoluto criterio espiritual. La escogencia de un padrino y de una madrina debe ser aquel que de alguna manera haya mostrado un interés en su propio camino espiritual y de esa manera puede agarrar de la mano al ahijado y llevarlo a caminar con él. Es el que puede, bajo conocimiento propio, bajo experiencia propia y personal, guiar al camino de la fe a su ahijado. Ese es un padrino. Entonces, entendido eso, lo que pasa es que cuando se forman rencillas entre religiones, en realidad no se conoce el trasfondo de lo que se está tratando de defender. Cuando se ve que pudiéndose bautizar desde muy bebé, desde muy niño, y no tiene problemas porque tiene a padrinos que lo acompañan, no importa que se bautice joven. ¿Okay? Joven. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé. Pero hay otra razón de peso, de muchísimo peso, por lo cual es muy aconsejable bautizarse desde muy joven, entendiendo que el bautizado va a tener a los padrinos que lo guíen en la fe, ¿okay? Que lo lleven por ese camino espiritual, porque si no, no hay bautizo. ¿Okay? Si un ahijado no tiene a los padrinos que lo guíen en la fe, operativamente ni se bautizó. ¿Por qué? Porque el camino nunca lo comenzó a recorrer. Entonces, repito, desde el entendido que el niño, la niña bautizada, va a tener a padrinos correctamente escogidos que lo van a llevar, van a colaborar con su crianza espiritual y lo van a llevar por ese camino de la fe que ellos profesen. Entonces sí hay una ventaja enorme en bautizarse jóvenes. ¿Por qué? Voy a ir al futuro. A mí me toca como maestro espiritual. ¿Qué hace un maestro espiritual? Agarra a una persona y lo encamina hacia Dios, hacia practicar su fe, hacia empezar a enseñarle cómo se lleva una vida espiritual, cómo se crece en espíritu. Eso es lo que hace un maestro espiritual. Entonces, a mí me ha tocado por muchos años, encaminar a adultos en una vida hacia una vida espiritual, vida que nunca tuvieron. ¿Okay? Estamos claros, si están viendo este video, deberíamos aceptar que llevar una vida espiritual, llevar una vida con fundamentos de acercarse a Dios, de agradar a Dios, es lo que todos tenemos que hacer. Eso es llevar una vida espiritual. Y para llevar una vida espiritual probablemente haya que crecer en espíritu. Por eso un maestro tiene escenarios de crecimiento espiritual. Entonces estamos claros que llevar una vida enfocada hacia Dios, hacia agradar a Dios, hacia acercarse a Dios es fundamental. Muchos adultos descubren, a veces con conciencia y a veces a golpe y porrazo, que Dios es importante. Y la importancia de Dios no es en pedirle, la importancia de Dios es en cumplirle. ¿Okay? Cuando eso ocurre, cuando el adulto se da cuenta, él mismo concientiza y el maestro se lo hace entender que llevar una vida espiritual es una cuestión de conductas, no de conocimiento solo, no de rezos solo, no de oraciones solo, no. Llevar una vida espiritual pasa obligatoriamente por adoptar
por llevar conductas espirituales en su vida cotidiana. Eso es ser espiritual. Una persona espiritual se comporta de una manera espiritual, reacciona de una manera espiritual y tiene una visión de vida espiritual. Eso es lo que hace una persona, lo que hace a una persona espiritual. Cuando un adulto llega, por ejemplo, a un maestro espiritual para comenzar un camino de crecimiento espiritual, para que con ese espíritu crecido ella pueda reorientar su vida hacia Dios, el adulto encuentra que ya viene con muchas conductas que no le sirven para ser espiritual. Y empieza un proceso de desvestirse de esas conductas, quitarse esas actitudes, sanar muchos condicionamientos que no lo dejan caminar hacia Dios. Es mucho el trabajo de, vamos a decirlo así, si bien la espiritualidad no es cuestión de aprender cosas, empieza cuando un adulto quiere empezar su vida espiritual, comienza un proceso de reaprendizaje que tiene que pasar por un desaprender cosas. Entonces llega el adulto, se encuentra con la necesidad, gracias a Dios, y empieza con la intención. Pues va a tener que desaprender cosas y es un proceso muy duro, muy complicado. Va a tener que desaprender cosas que son conductas, formas de actuar, formas de pensar, preferencias, costumbres, actitudes. Tiene que desaprender muchas de las cosas, no todas, muchas de las cosas que trae para empezar a adoptar las espiritualmente correctas. ¿De dónde viene todo ese cúmulo de cosas que debe desaprender de una vida donde no estaba recorriendo un camino espiritual? Estaba viviendo, estaba enfocado a vivir bien, estaba enfocado a disfrutar de la vida, cosa que no es malo, pero sí es complicado si eso es lo único que haces. Entonces, si la persona estaba enfocada en sus aspectos terrenales, toda su vida empieza a tener costumbres, actitudes, formas de ver, formas de pensar, formas de reaccionar terrenales, nada espirituales. Esas son las cosas que tiene que desaprender para luego aprender a hacerlas espirituales. Todas esas cosas que se aprendieron y que hay que desaprender, se adquirieron desde que nació hasta que comenzó con su intención espiritual. 20 años, ojalá. 30 años, 40 años, 50 años. Cuando una persona de un promedio, 40 años, empieza a interesarse en reorientar su vida hacia Dios, sin dejar su terrenalidad. No estamos hablando de ser monjas, monjes, sacerdotes, no. Una persona terrenal, pero que enfoca su vida hacia Dios. Cuando una persona de 40 años empieza a querer hacer eso, se va a enfrentar a 40 años de desaprender muchas cosas. Repito, no todas, muchas cosas. ¿Qué tal si un niñito empieza desde que comienza a hablar con sus padrinos a llevar un intento de vida espiritual? Pues ese niñito va a llegar a los 20, 30, 40 años con cosas ya aprendidas espiritualmente correctas, con cosas ya ganadas. La actitud del niño que comienza con sus padrinos a recorrer un camino de crecimiento, un camino de vida espiritual, no de crecimiento. Un camino de vida espiritual, de conductas espirituales, de forma de ver la vida espiritual. Pues definitivamente tiene muchísima ventaja en comparación a una persona que nunca ha vivido, nunca ha andado su camino espiritual. El camino espiritual no solo es ir a misa, ¿ok?
que no ha aprendido a vivir espiritualmente y que lo decide hacer a los 20, 30, 40 años. Les puede llevar de ventaja 15, 20 o 30 años. ¿Okay? Entonces, cuando vemos a futuro, ¿okay?, el desempeño espiritual que puede tener una persona, definitivamente es extremadamente recomendable que empiece su camino con el bautizo lo antes posible. Es súper recomendable. ¿Por qué? Porque empieza a adoptar las conductas correctas, empieza a adoptar los estilos de vida correctos, empieza a adoptar las formas de ver la vida correctas desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? Pero por supuesto, esta ventaja se plantea si los padrinos hacen su trabajo. No solo le celebran las fiestas, le pagan los viajes, le dan regalos en su cumpleaños y lo llevan para la playa. Un padrino no está para eso, o no está solo para eso. Un padrino puede aprovechar una ida a la playa para hablarle de Dios a su ahijado dentro de su fe. ¿Qué es lo que dice Dios de su fe? Un padrino puede llevar a comer helados a un niño para enseñarle cómo se comporta una persona espiritual, por ejemplo, un verdadero cristiano, un verdadero católico. ¿Ok? Un padrino tiene que aprovechar esa convivencia con sus ahijados definitivamente para reforzar la fe. Si se hace así, si se hace correctamente así, la ventaja de ese niño que se bautizó temprano es inmensa. Y después no dejamos de tener un adulto que llega a los 20, 30, 40, 50 años sin saber que a Dios hay que obedecerle, sin saber que a Dios hay que honrarle, sin saber, llega a ver un adulto sin saber que a Dios hay que cumplirle antes de pedirle. La ventaja entonces de bautizarnos jóvenes con la guía correcta, porque eso es el bautizo, no simplemente echar agua en la cabeza, sino que los padrinos se comprometan con el niño y con Dios a guiar en la fe a su ahijado. Si eso se hace, es 100% recomendado bautizarnos jóvenes. Si el camino se comienza antes, se termina primero. Amate. Dios les bendiga.